comprenderán, si yo voy a cumplir ahora, en noviembre, 80 años, pues la posguerra española ha marcado mucho mi familia. Cuando nosotros vinimos a Venezuela, que yo desembarqué en La Guaira, no había terminal, no había nada, estaban los hombros de América, esas montañas que abrazan el Caribe y que son los hombros de América, según Rafael Alberti, el gran poeta español. Pero yo no sabía, yo venía aquí y yo venía a la alegría, al salir de la oscuridad profunda en que estaba sumida España, la España franquista en aquel momento. Tuve que luchar, pero poco, porque enseguida ya era más venezolana que, como un tío mío que decía, tú eres más venezolana que la sardina pica pica, pero que ustedes no la conocen, pero que en aquella época era muy famosa. o como me dijo una vez que me lo encontré a Capriles, bueno, en la cadena Capriles, iba y me dice, ajá, Soledad, tú eres más famosa que la Ginebra el Perro. Y yo la verdad es que esa no la conocía, pero me hizo mucha gracia. Bueno, ¿qué venía yo a hacer acá? A buscar ese horizonte nuevo que era Venezuela, un país que cuando yo llegué a Catia, Caracas era prácticamente semirural, digámoslo así. Entonces, yo he visto crecer mi ciudad. O sea, ustedes me dicen, ¿dónde naciste tú? ¿Dónde? O sea, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde eres tú? Yo soy caraqueña. Yo soy caraqueña, como la canción de Connie Méndez. ¿Ah? Yo soy venezolana, de la pura capital, del eje de mi tierra, del Distrito Federal. Bueno, y así me fui criando en mi Venezuela querida. Al principio les costó a mis padres. Les costó porque cuesta siempre educar a un niño que llega a una cosa nueva. Pero a mí se me hizo muy fácil y sobre todo que a mí me gustaba mucho cantar desde chiquita. Y eso me abría puertas. Y eso para mí siempre fue como un pasaporte, era como una llave que yo tenía en la escuela. Yo cantaba y bueno, enseguida ya tenía amigos, ya tenía, tú sabes, ¿no? Toda esa relación que se hace profunda con el tiempo. Así que en muy poco tiempo yo traté de integrarme al país, lo hice, y lo hice mucho también a través de su música, porque yo recuerdo las rocolas en aquel momento de mi vida que sonaban enfrente de donde nosotros vivíamos, detrás de la Plaza Catia. Y bueno, ahí estaba todo lo que es la música latinoamericana, la música, por ejemplo, escuchaba a Agustín Lara, escuchaba a Jorge Negrete, escuchábamos a Daniel Santos, escuché por primera vez a Alfredo Sadel en aquel momento, que por cierto si viviera, él sabría que yo soy la madrina de uno de sus nietos, junto con Simón Díaz. Bueno, en fin, para mí Venezuela es mi mundo, ese es mi mundo. Y cuando tú hablaste de Déjala Bailar, ya ese fue como una etapa en mi vida donde yo dejé un poco de ser la trovadora de la guitarra y del cuatro para buscar otros horizontes, a ver, si yo escuchaba a Celia Cruz y agarraba rabietas porque no me dejaban ir a ver a Celia Cruz cuando era carnaval, imagínate cómo me van a dejar, si yo tenía 8 o 9 años, ir a ver a Celia Cruz solita, no me dejaban. Escuchar todas esas cosas y no incorporarlas a mi canto me parecía un pecado. Entonces, un poco de liberación para mí era bueno. Era bueno dejar un poco la guitarra, no dejarla, ¿no? Pero un poco abandonarla porque también era como una especie de escudo que yo me ponía para cantar. Entonces,
al soltarla y al darle rienda suelta a otro tipo de música, eso me abrió un camino para mis posibilidades vocales, era un poco de crecimiento, ¿no? Y te voy a decir algo que es muy bello. Llegué y yo vivía en un apartamento en Colinas de Bellomonte. Mi hija, que está por aquí con nosotros, era chiquitica. Y entonces mi amigo Sergio Antillano me fue a visitar. Y estábamos en la casa, yo le hice una cenita, esas cosas que uno hace con los amigos. Y Willy Colón y Rubén Blades se iban a presentar en el Poliedro para el disco Fantasmas. Entonces yo dije, yo tengo muchas ganas de ir a ver ese concierto. Vamos, Sergio, vamos. Y nos hemos ido para el Poliedro a ver a estos seres que eran como una especie de tractor atravesando la Quinta Avenida. Claro, cuando yo los escuché, que además no estaba lleno el Poliedro porque estaban haciendo promoción y lo que estaba realmente lleno era la parte de abajo. Bueno, yo quedé tan impresionada que me fui para la casa porque yo los conocía, obviamente. Conocía su música y la he bailado y Calle Luna, Calle Sol y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que verlos a ellos ahí, entonces a mí, que llegué a la casa, ya no podía dormir. Yo decía, yo quiero conocer a Willy, yo quiero grabar un disco con Willy. Y se me metió en la cabeza semejante locura que no parecían cosas mías, porque yo venía de ponerle música a los poetas, a Rafael Alberti, de cantar unos boleros, todo tímidamente, de hacer la trova cubana, de hacer un disco incluso sefardita, para complacer un poco y cerrar ese capítulo con mis padres. Yo hice ese disco, se los entregué y dije, aquí está, ya saldé todas mis deudas con España, hasta con los judíos españoles también las saldé, porque mi primer disco fue Canciones de Lorca, y ese disco de canciones sefarditas cerró como un ciclo que yo tenía con mis padres. Y de ahí, a mí, bueno, me entró como una alegría, como una cosa, y quise hacer un disco con Willy y no sabía cómo comunicarme. Yo estaba muy alejada de ese mundo de la salsa y de ese mundo así. Y fue muy bello porque en César Miguel Rondón, acá, que era un muchacho joven, yo le llevo como 11 años, aunque él parece como mi abuelo. Ay, no me odio. Bueno, él me puso en contacto con ellos. Entonces, eso para mí fue fantástico, porque entré en un mundo que no me pertenecía, pero con una osadía increíble, porque excelente. Yo creo que la ignorancia te da una osadía increíble. Entonces, llego a Nueva York a grabar con ellos cuando Willy me dice que sí. Y me he fajado a hacer todas las traducciones. Yo dije, bueno, es uno de los pocos discos de aquella época que tiene 7 canciones, nada más. Porque se acuerdan que era lado A, 6, lado B, 6. Eran siempre 12, o mínimo 10, pero 7 canciones. Bueno, el caso es que yo hice eso y se me abrió como un mundo diferente. Recuerdo incluso mi llegada a Nueva York, yo estaba muy nerviosa porque estaba como mal de la garganta, era ya principios de invierno, después de octubre, noviembre y tal, y yo estaba asustada porque me hablaban que si del mambo, que si el montuno, y ¿eso qué será? Yo lo he bailado, pero no sabía que eso existía, y que existía una guía, que existía un coro, y que existía un mambo, y que existía un montuno. No, eso no sabía yo. Entonces llamo a Celia Cruz y por teléfono y le digo, Celia, estoy aquí, estoy malita, tengo la voz mal porque yo creo que estoy muy nerviosa por todo esto que me está pasando. Entonces no te preocupes, mi amor, tú si vas a hablar con Antonio, escríbele papelitos, no hables. Me acuerdo de ese consejo.
Incluso debo agradecerle que cuando estábamos en plena grabación, ella fue a vernos, y a estar, a ver qué iba a hacer. Yo me dice, tú no te preocupes, mira, tú estás con un par de tigres, por eso de las inspiraciones, nada, no. Ya tú vas a ver, tú vas a salir airosa. Y bueno, pienso que así fue. Y bueno, cierro ese capítulo, pero me introduje en un mundo que no era el mío y eso me ayudó mucho y me dio mucha seguridad como persona y como artista. Excelente, gracias. Hola,